Más de esta entrevista con el diputado de la Asamblea Nacional, Fernando Bastidas Calderón, pertenece a la Comisión de Finanzas de Economía del Parlamento. Estamos ofreciendo detalles acerca de esos recientes anuncios que realizó el presidente de la República ayer en su mensaje anual a la Nación y a la Asamblea Nacional. Ustedes pueden contactar con nosotros para plantear sus inquietudes, preguntas, comentarios a nuestro invitado del día a través del Telegram, primera página GP, totalmente activo para ustedes. Pueden comunicarse desde ya. En breve estaremos compartiendo estos comentarios de ustedes a través de las redes. Hablábamos de las sanciones antes de irnos a la pausa porque es un tema que definitivamente atañe todo el interés, tiene el interés no solamente de la opinión pública venezolana, sino también de otros gobiernos alrededor del mundo que tienen intereses económicos en Venezuela. Ya el año pasado se dio la ley Bolívar, luego desde el Parlamento la respuesta, la ley Simón Bolívar, pero pareciera que quedó allí y luego en enero empezó el tema de la juramentación, empezaron otros temas que se han ido moviendo y desplazando lo que tenía que ver con la ley Simón Bolívar y con las sanciones. ¿Cuál es el estatus y alcance que realmente va a tener esa ley en la aplicación para este año 2025? Bueno, lo primero que hay que dejar por sentado y tener muy claro es que, tú lo comentabas al cierre del segmento anterior, bueno, que si las sanciones algunas personas la ven como un elemento que tiene todavía incidencia, no tiene incidencia. Por supuesto que tiene incidencia las sanciones. Por supuesto que el bloqueo económico contra el país, la agresión económica del imperialismo promovido por los factores de extrema derecha contra Venezuela, contra la economía venezolana, es un elemento determinante para el desarrollo de la economía. Y no es un tema de apreciación subjetiva, de que a Fernando Bastidas le parezca o a fulanito o a sutanito le parezca, sino es algo concreto. ¿Y se ve en qué? Bueno, en la afectación de los ingresos nacionales. Nosotros, a partir de la situación de las sanciones y del bloqueo, fue el 99% de los ingresos nacionales afectados. El presidente Nicolás Maduro comentaba a final de año que se ha recuperado cerca del 10% de la economía respecto a lo que teníamos antes de las sanciones, y esto es una buena noticia, pero sigue siendo una situación bastante compleja. Es decir, hay mucho por hacer. Y para ello, te comentaba en el segmento anterior, es necesaria la estabilidad institucional, y para esa estabilidad institucional se han venido creando un conjunto de mecanismos, entre esos lo que tú comentabas, la ley Bolívar, recientemente, inclusive el fiscal general de la República, en parte de las actuaciones que se ha venido haciendo contra, estos grupos que han venido promoviendo crímenes de odio, crímenes, por la sencilla razón de que tienen el capricho de querer acceder al poder por vías fuera de la Constitución. Comentaba y hacía referencia justamente a la aplicación de la ley Bolívar. Esto es un aspecto clave que la Asamblea Nacional ha venido trabajando. Nosotros hemos venido legislando, como bien sabemos, durante estos últimos 4 años, a partir del rescate del Poder Legislativo, una vez de que todo lo que pasó con la administración pasada del Poder Legislativo, que sabemos que fue justamente para promover el bloqueo y las sanciones. Hemos venido trabajando en esta Asamblea en distintas iniciativas de ley. Una de ellas es esta ley Bolívar, pero además de ella hemos venido trabajando en leyes del carácter económico también, que son ya más específicas. Por ejemplo, la ley de promoción de exportaciones no petroleras. Ayer el presidente Nicolás Maduro comentaba sobre este tema de las exportaciones no petroleras, ya que ha sido uno de los elementos claves para el proceso de recuperación de estos años precedentes, y va a seguir siendo un elemento clave para los próximos años. En este sentido, el presidente anunciaba la creación de un ministerio específicamente para el área del comercio exterior, de las exportaciones, para la promoción de estas exportaciones no petroleras, y designaba allí además a la compañera Coromoto Godoy como responsable de esta cartera ministerial. Esto es muy importante porque hemos visto cómo en el país, justamente a partir de un clima favorable hacia el desarrollo de la economía, han venido surgiendo distintas iniciativas productivas. Lo vemos en la cotidianidad de los anaqueles, lo vemos en el incremento del consumo. Inclusive hay una cifra bien interesante que comentaban algunos gremios privados, de que ya hoy en Venezuela se incrementó la cantidad de puntos de venta a más de 1 millón de puntos de venta electrónicos por primera vez. Eso significa que crece el consumo, que crece la colocación de productos, pero además que crece la producción. Usted hablaba también de esa cifra de crecimiento de un 8%, también en cuanto a los alimentos. ANSA también ha ofrecido cifras en cuanto a la producción nacional y el abastecimiento de los anaqueles en diferentes establecimientos comerciales. También el presidente ayer, dentro de las cifras que ofrecía, hablaba de cuáles son los principales sectores que han crecido en el país, llegando a un 45% con respecto a la recuperación, a la activación de algunas industrias. Sin embargo, le consulto, diputado, a pesar
de estas cifras, de estos números y registros, hay una parte de la población que dice no percibir esta mejora porque no la ve reflejada directamente en lo que es su salario, en el incremento en el bolsillo y en la capacidad adquisitiva que tiene la familia venezolana. ¿Qué pasa? Que todavía, a pesar de que ha habido un crecimiento y a pesar de que ha sido contracorriente pese a las sanciones como usted ha descrito el panorama, ¿qué pasa con esa parte de la población que todavía dice no sentir estas mejoras en su vida cotidiana? Bueno, se ha venido haciendo un gran esfuerzo. Digamos, el poder adquisitivo, las remuneraciones o los ingresos de las familias es el resultado del proceso de producción que tiene el país. Entonces se ha venido haciendo un gran esfuerzo para fortalecer esa producción, y era lo que te comentaba previamente. Eso evidentemente debe redundar en la capacidad adquisitiva de la familia, pero aún falta mucho por hacer. Comentaba justamente el presidente Nicolás Maduro del gran esfuerzo central que tenemos para este año 2025 de recuperar la capacidad adquisitiva, el ingreso del venezolano, de la venezolana, de las y los trabajadores, y de seguir fortaleciendo, bueno, la figura del ingreso integral de los trabajadores. Nosotros, bueno, hemos tenido una afectación tremenda con todo este tema de la agresión contra el país. Recordemos que en Venezuela, gracias a la Revolución Bolivariana, se llegó a tener en una primera etapa, bueno, uno de los salarios más altos de América Latina. Luego de las sanciones y del bloqueo, eso se vio severamente afectado y progresivamente se ha venido restituyendo parte de esa condición de bienestar a través del salario, pero todavía falta muchísimo por hacer. Todavía falta mucho por desarrollar y no es, y esto es importante decirlo, digamos, no es desde el punto de vista de los actores económicos, no es exclusividad de un solo factor, que sería en este caso el Estado, sino de un esfuerzo común entre el sector productivo privado, el sector trabajador, el Estado venezolano, para poder seguir fortaleciendo la economía, seguir fortaleciendo los ingresos nacionales que permitan justamente atender todos los requerimientos a nivel de nómina, de salario, de ingresos, y hay buenas noticias respecto a ese tema de los ingresos nacionales. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el incremento de la recaudación tributaria, que una parte de esa recaudación tributaria justamente va hacia la inversión social, una parte importante va hacia la inversión social, que es uno de los elementos que se ha sostenido durante todos estos años, a pesar de las condiciones económicas, que en cualquier otro país, condiciones similares a estas, las que hemos vivido en los últimos años, hubiesen impactado en qué, en despidos masivos, hubiesen impactado en cierre de universidades, en cierre de escuelas, en cierre de hospitales públicos. Nosotros en Venezuela no vemos eso. Entonces, es parte del esfuerzo. Tema que también genera un poco de preocupación en quienes quieren formalizar lo que es la actividad económica, la actividad comercial, y también eso generó un poco de reacciones también en el gremio comercial con respecto a lo que será la tributación, hablando de ampliarla, pero cuando hablaba de mejorar los ingresos del venezolano, hay una realidad en este momento que por lo general cada padre de familia o madre de familia o quien es la cabeza en el hogar debe tener más de una actividad para poder pues costear lo que son los gastos de alimentos, colegio, transporte, medicinas, lo cotidiano, y muchos de esos segundos o tercer ingreso provienen de una actividad informal, de un emprendimiento. Hablaban de una liga de emprendedores también y del aumento de créditos. ¿Cuáles van a ser las oportunidades reales para esas personas que quieren formarse mejor o de alguna forma regular esta actividad comercial de manera como un emprendimiento? Bueno, fíjate que hay una política con respecto al emprendimiento, la política de las 4F, lo que tiene que ver con la formalización, el financiamiento, las ferias, todo este esquema que se ha venido de que el crédito desarrollando. No es accesible, no es real. Va a ser ahora sí. Fíjate, y parte de esa política tiene que ver con el tema del financiamiento. En el año 2023 el financiamiento, es decir, los créditos se incrementaron sobre el 90%. En el año 2024 estamos sobre el 70% de incremento de los créditos que se otorgan, bueno, a los distintos sectores, entre esos el sector emprendedor. Y esto ha venido dándose en función del fortalecimiento de las finanzas nacionales. Parte de esto tiene que ver, además, con la estabilidad de la tasa de cambio. Parte de esto tiene que ver con el fortalecimiento y la defensa del bolívar, que ha sido uno de los elementos claves también de agresión contra la economía nacional y que con mucho esfuerzo, gracias también a una política de derrotar la inflación, de salir de la hiperinflación, de ir disminuyendo los niveles de inflación que nos han venido afectando, que hoy se refleja en un 48% del cierre del año 2024 de inflación. Sigue siendo alta, pero sí es contrastando con lo que venimos arrastrando del año 2018, 2019, 2020, es una inflación bastante baja. Comentaba el presidente Nicolás Maduro, la más baja del año 2012. Entonces, todos estos elementos inciden
en la posibilidad de que también estos mecanismos de financiamiento, en el caso de los emprendedores, en el caso de los sectores productivos, surdan el efecto que tienen que surtir, porque de nada serviría que tú coloques financiamiento y la inflación se los trague. Entonces, la idea es que todas estas variables tengan un equilibrio, y esa política ha sido exitosa cuando nosotros la contrastamos con lo que viene trayendo el país de unos años hacia atrás. Entonces, es algo objetivo, como te digo, no es una apreciación subjetiva de que si nos parece o no nos parece que el crédito está bien o no se ha dado suficiente crédito. Se ha dado una cantidad importante de financiamiento, se debe seguir incrementando el financiamiento del apoyo a los emprendedores, y para ello el presidente Nicolás Maduro comentaba el día de ayer en su mensaje anual justamente la creación de una liga de emprendimiento. Ayer estaba allí un grupo de emprendedores y entre ellos mismos comentaban allí todo el apoyo que se le ha venido dando. Creo que por primera vez en la historia económica de nuestro país vemos un apoyo tan decidido a la iniciativa que tenga cada uno de los venezolanos de emprender algún negocio, de emprender alguna propuesta productiva, y esto hay que aplaudirlo tanto para la iniciativa del Estado como para aquellos venezolanos y venezolanas a quienes felicitamos por tener esa voluntad de seguir avanzando, de seguir desarrollando mecanismos alternativos más allá de los ingresos tradicionales. Momento de hacer una pausa en Primera Página. Ustedes pueden interactuar con nosotros a través del Telegram Primera Página GB. A la vuelta estaremos compartiendo sus comentarios y preguntas a través de esta plataforma social. Por ahora los dejamos con Ecopráctica.